Hola amigos, hello my friends. Bueno, hoy empezamos un nuevo video para nuestro canal de YouTube. Hoy básicamente hablaremos sobre la segunda parte de césped. Eh, bueno, en un video anterior donde lo habíamos grabado en directo, ahora estamos usando una modalidad nueva, por decirlo de alguna manera. Grabamos, bueno, habíamos dicho que el césped era, digamos, el sector más grande y destacado de lo que es un jardín. Si tenemos un lindo césped, si tenemos un buen césped, una buena área de césped bien cuidada, tendremos tal vez la parte más importante del jardín ya desarrollada. Entonces, el césped es, si tenemos un césped bien cuidado, bien verde, bien tupido, bien cortado y mantenido, entonces tendremos solucionado diríamos, el 80% de lo que sería nuestro jardín. Para ello necesitamos conocer lo que es el suelo, conocer el ambiente que tenemos, si hay sol, si hay pleno sol, si hay sombra. Para ello tendremos que seleccionar las variedades correctas para cada uno de los lugares donde se implante o se siembre este césped. Y bueno, para eso digamos lo que habíamos hablado de alguna manera en el primer capítulo, ¿no? Acá vamos a hacer una ampliación de todos esos temas. En el césped, bueno, como le decía, es el área más importante del jardín, en mi opinión, obviamente. Y como les digo, y es un marco, y si tenemos ese césped bien mantenido, bien cortado, bien verde, durante la mayor parte del año, durante todo el año, sería lo ideal, tendremos, no importa si tengamos muchas flores, pocas flores, si el cantero esté, si los canteros estén llenos de las diferentes plantas, o si las formas de los arbustos están bien recortados, si el césped está bueno, bien mantenido, el jardín se va a ver muy lindo, sea el estado que sea que esté el resto del jardín. Incluso cuando hay exceso de maleza, sí, obviamente se va a notar que por ahí en un lugar donde tenemos arbustos recortados o tenemos eh, especies en diferentes niveles vegetativos, si tenemos un yuyo, seguramente ese yuyo va a destacar o va a desprolijar un poco lo que es el puntual del cantero. Pero cuando uno entre al jardín y vea el césped majestuoso, no va a haber ese yuyo ahí. Sí, si se acerca a ese lugar es probable que lo note, pero si no, en el gran paisaje de nuestro jardín, si el césped está bien mantenido, no vamos a notar nada. Y como le digo, después el resto son temáticas, obviamente, si nos ponemos a ver específicamente en un cantero, esto, lo otro, siempre va a haber trabajos que hacer, siempre va a haber cosas que mejorar. Pero si tenemos el césped bien mantenido, ya tenemos, como le digo, el 80% del trabajo solucionado en un jardín. Así que bueno, como les decía, primero hay que saber qué tierra, qué suelo existe en nuestro jardín, si es un suelo arenoso, si es un suelo alcalino, si es un suelo fértil, con tierra fértil, si tiene un pH ácido o alcalino, si tiene mucha piedra. Bueno, en ese caso, si el suelo es un suelo de tierra negra donde
prácticamente los trabajos serán pocos. Ahora, si tenemos mucho escombro, habrá que limpiar ese escombro, sacarlo, extraerlo y rellenar las partes que hayan quedado desniveladas. Habrá que agregar tierra nueva, una tierra abonada, nivelarlo al jardín completamente, dependiendo de qué tipo de jardín tengamos, si queremos tener un jardín con elevaciones o taludes, o si tenemos que tener un jardín plano a un nivel X, o escalonado, o lo que sea. Entonces buscaremos la nivelación en los diferentes lugares y así se irá desarrollando los trabajos iniciales. Bueno, una vez que ya tenemos el suelo bien desarrollado, bien nivelado, sabemos qué suelo tenemos, entonces tenemos que ver el ambiente, si tenemos un lugar de pleno sol, de media sombra o de sombra. Dependiendo de cada lugar, de cada ambiente, entonces será nuestra elección de, digamos, lo que es la variedad de césped que seleccionaremos para ese lugar determinado. Si tenemos un área de pleno sol, hoy en día en jardines urbanos y suburbanos, lo más utilizado es la grama bahiana, es un césped rastrero, de hoja ancha, de un color verde oscuro brillante, muy bonito, que a pleno sol se desarrolla muy rápidamente y cubre extensivamente todo, acepta el pisoteo y bueno, es la variedad por excelencia que hoy día se vende en el mercado. Es ideal para jardines familiares, para jardines de uso continuo, digamos, que requieran, digamos, de una variedad dura y fuerte y de crecimiento relativamente rápido para poder mantener el verde de nuestro jardín, de la carpeta verde, en condiciones. Hoy es la variedad más utilizada, también porque tiene la capacidad de aceptar lugares de media sombra, e incluso en lugares de sombra también se puede llegar a dar si tenemos la precaución de contar con la experiencia de mantenimiento que requiere el cuidado en jardines de sombra y de media sombra. No es lo mismo el corte de césped de un jardín de sombra que el de un jardín de media sombra, o el jardín a pleno sol. A pleno sol uno puede saber que va a crecer esa planta muy rápidamente, que va a crecer muy tupido, entonces sabemos que vamos a tener que cortar extensivamente, probablemente una vez por semana o a lo sumo 10 días. También se podría cortar una vez cada 15 días, pero ya eso produciría por ahí ¿cómo decirlo?, el cambio de ese césped, ¿no? O sea, los céspedes mantienen un nivel de crecimiento X durante tanto tiempo, y si el césped crece demasiado, siempre lo que está más verde y más lindo es la superficie superior. Cuando uno lo tiene que cortar, si ha crecido mucho, cuando lo cortamos y lo dejamos al nivel óptimo, en ese nivel óptimo, si ha crecido demasiado, tiende a amarillentar o a perder un poco la coloración. Que si nos sucede que hemos tenido un césped mucho tiempo crecido, o que se ha descuidado levemente, la recuperación es rápida. Si es un césped que ha estado mucho tiempo así, y bueno, la recuperación será un poco más lenta. En temporada la recuperación de todas maneras se da en el marco de 15 días, un mes, se recupera completamente, teniendo la precaución de que volvamos a un régimen de corte de una semana o de 10 días. Si el crecimiento se ha dado a finales de la temporada, uniendo otoño e invierno, donde el césped de grama empieza a crecer menos, entonces ahí
nosotros tenemos que tener la precaución de ver cuál es el nivel de corte que le daremos, porque si le damos un corte muy bajo, en otoño-invierno va a tardar muchísimo, o sea, en otoño va a tardar mucho en recuperar, si llega a recuperarse, porque en invierno el crecimiento se para completamente. Entonces, si cortamos en otoño o en invierno el césped demasiado, dejando huecos, dejando lugares amarillos o demás, por el nivel de corte, tendremos la mala suerte de que tendremos que esperar a la primavera siguiente para que vuelva el periodo de vegetativo de crecimiento y recuperar nuestro césped al punto óptimo de crecimiento. Si no tenemos, o sea, si nos sucede esto y queremos recuperar el verde en una época mala, o tendremos que hacer una resiembra invernal para aportar un poco de verde a la carpeta, o tendremos que cambiar tal vez algunas partes del césped con panes o con alfombras, una implantación de alfombras para poder mantener un nivel de césped X, ¿no? Yo siempre lo digo, si tu césped está muy lindo y tenés una parte que por ahí tiene mucha sombra y se ralió un poco porque siempre cortás el mismo nivel en todo el jardín, y cuando llegó el invierno te olvidaste que en la zona de sombra tenés que cortarlo un poquito más alto para que mantenga, digamos, un nivel, para que mantenga estéticamente, digamos, un poco más alto, para que se vea más verde, porque seguro que si lo cortamos al mismo nivel, abajo va a estar un poco raleado. Entonces, si no tenemos esa precaución, cuando le pasemos la máquina nos va a quedar medio pelado. Entonces, no va a haber crecido tanto, o habrá perdido parte de los céspedes, de las plantas no serán tan tupidas, y nos quedará un poco raleado, se nos verá un poco el suelo. Entonces, en esas zonas o resembramos o reimplantamos un nuevo césped, o lo dejamos así. Si no queremos gastar pensando de que en algún momento se recuperará, sí, en la época de floración, digamos, en lo que es la época óptima de floración, se va a recuperar de floración, perdón. En primavera-verano, cuando inicien los calores, el césped va a empezar a crecer más rápido y se va a recuperar nuevamente, aún en las zonas de sombra. Pero si esto no se ocurriera en el invierno, como les digo, si no, tendremos que recurrir a otras prácticas de jardinería para devolverle el verde a ese sector. Bueno, ahora, si nuestro jardín fuera un jardín de media sombra, que no tiene sol, que por ahí tiene un sol de mañana o un sol de tarde, y el resto del día es de sombra, ahí podríamos implantar tal vez la variedad de grama baiana, pero como les digo, teniendo la precaución de que haya que cortar un poco menos. En estos lugares también sucede que la grama crece un poco más débil, le cuesta el crecimiento y recuperación. Entonces tendremos que, podría suceder que sea más difícil mantenerlo, digamos, que no soporte tanto el pisoteo. Por lo general, en esos jardines yo recomiendo dejarlos con una hoja un poquito más crecido, aunque parezca un poquito, se puede mantener, no como alfombra tupida y chata, que es como se da en jardines en jardines de pleno sol. En una zona de media sombra a sombra tendremos una grama más raleada, entonces tendremos que dejar un colchón un poco más abultado, más crecido. Va a tener un lindo color, pero bueno, va a ser diferente el crecimiento si queremos mantener el verde y la estética.
Ahora, si va a ser un sector de media sombra, bueno, donde tengamos que pasar inevitablemente por el jardín para llegar a otro sector del parque, o un quincho o lo que sea, entonces tendremos que tener la precaución de poner probablemente un camino de lajas, de durmientes, de troncos, de rodajas de tronco, lo que sea, para pisar en esos lugares y no dañar el césped en nuestro recorrido. O si no, tendremos que recurrir a tener tal vez un césped con mezcla de diferentes especies. Y si este jardín fuera un jardín totalmente de sombra, ahí sí tendríamos que recurrir a especies de parasombra, algunas variedades como la dichondra o la soleirola, que son no por ahí céspedes propiamente dichos, o sea, sí, cualquier especie que cubra, rastrera, que cubra el suelo y que se utilice, aunque no sea una gramínea, se la va a denominar césped, obviamente. Y como les digo, una especie de sombra o muy utilizada es la dichondra, la soleirola, son plantas que se utilizan para sectores así de sombra todo el año, y bueno, son plantas que crecen en esas condiciones y se mantienen lindas y son óptimas para ese tipo de lugares. Bueno, una vez que identificamos que tenemos nuestro suelo identificado, nivelado, limpio, sabemos el ambiente que tenemos. Al conocer ese ambiente que tenemos, hemos seleccionado la variedad óptima para colocar en el lugar y bueno, procedemos a ver qué opciones de implantación tiene esa variedad. A saber que bueno, que si queremos tener un césped rápidamente desarrollado y implantado en el lugar, tendremos que optar por la opción de los panes de césped, que implicará un costo superior a otras opciones, como ser la siembra o como ser la implantación de plantines. Los plantines, sí existen plantines, o sea, para la grama bahiana tenés la opción de panes de césped, alfombras de césped o la opción de los plantines. Obviamente, cuando vos tenés un césped o no tenés césped en nada, porque tenés un campo o un sector de jardín donde hay solamente tierra, lo ideal sería poner panes de césped, porque prácticamente en forma inmediata ya vas a tener una carpeta que en términos de 15-20 días ya va a estar implantada y completamente verde y en condiciones de utilizarse. Ahora, si vos tenés una carpeta que por ahí tenés un césped o un fondo que tiene otras gramíneas o especies diferentes crecidas en el lugar, una opción muy buena y económica sería la colocación de plantines de grama bahiana. Si es en temporada de primavera-verano sería ideal, porque es una forma de implantar la variedad en el lugar muy económica, que tiene óptimos resultados, si bien toma su tiempo, porque una vez que uno empieza una carpeta con implantación de plantines, es probable que le tome entre 6 meses y un año desarrollarse bien la carpeta. Pero la grama bahiana es una especie óptima para ese tipo de situación, de crecimiento en temporada, de crecimiento muy rápido y agresivo, lo cual hace que aunque uno tenga otro tipo de césped, eventualmente la grama bahiana va a ganar el lugar y va a hacer desaparecer prácticamente las otras especies.
ganándole por competencia, digamos, ¿no? Si tenemos un lugar de sombra, ahí tendremos que recurrir a las opciones de siembra o de también implantación de plantines. En el mercado se consiguen plantines de dichondra, que es la opción más rápida de alguna manera, porque nosotros plantamos ya plantas crecidas que rápidamente, una vez implantado, empiezan a tomar la superficie. Ahora sí, también está la opción de sembrar, pero para lograr para realizar el sembrado de de las variedades de dichondra, solamente podremos hacerlo en primavera-verano, cuando las temperaturas estén por encima de los 25 grados, porque la dichondra tiene la particularidad de que no germina en temperaturas inferiores a 25 o a 22 grados. Así que solamente cuando esté haciendo ya una temperatura X es que recién ahí vamos a tener la posibilidad de implantar dichondra a través de siembra. Así que bueno, y una vez desarrollados todos estos trabajos, como les decía, en grama bahiana, implantación de panes de césped, se tarda aproximadamente desde el momento en que se terminan los trabajos de implantación. Hay que, ni bien se ha colocado el césped, hay que hacer un riego abundante y profundo para ayudar a las plantas a crecer y a desarrollarse y a fijarse al terreno. Recordemos que los panes de césped son como unas alfombras es el césped con una pequeña capa de tierra que se coloca en el lugar. Tienen técnicas específicas de colocación, que hay muy buenos profesionales que saben cómo hacer que prácticamente cuando se coloque el pan de césped, las uniones y demás, se hagan coincidir las uniones para que prácticamente no haya diferencia, no se note de que ese césped recién se colocó ahí, que no dejen marcas. Los profesionales de primera línea, yo soy uno de ellos y tengo muchos otros conocidos, hemos aprendido de alguna manera a colocar ese césped de esa manera sin tener necesidad de que se vea, que parezca que lo pusieron recién, que se noten las marcas, que se noten las uniones. Hay formas de ver cómo vienen los panes cortados como para hacer las uniones perfectas. Bueno, como decíamos, con la grama bahiana también se puede colocar plantines, tanto en lugares donde no hay nada de césped como en lugares donde haya un césped alternativo que nosotros queremos cambiar. Es muy económica esta opción. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que nivelar el terreno, sacar ese césped viejo, limpiarlo todo. No. Nosotros simplemente vamos a un lugar donde ya tiene un césped implantado, pero que es muy raro, que son variedades diferentes, que tiene huecos y qué sé yo. Entonces queremos cambiar. Lo que hacemos, implantamos directamente, sin hacer ningún trabajo previo, en el jardín los plantines a distancias determinadas. Mientras mayor cantidad de plantines coloquemos, más rápidamente estos plantines van a cubrir el césped, van a apropiarse de ese césped. Ahora, si lo hacemos un poco más raro, más diferente, bueno, tardaremos un poco más. Pero sea entre 6 meses y un año, esa carpeta de césped, una vez implantado el plantín, va a convertirse en una carpeta de grama bahiana ineludiblemente. Bueno, después, hablando sobre lo que es la dichondra o las especies de sombra, se pueden hacer, en el caso de la dichondra, como lo dijimos ya, la siembra. Una vez realizado
la nivelación del lugar, se hace la nivelación, ahí tendremos que puntear el lugar, desterronar el sitio y después realizar la siembra y tapado con una capa muy fina, porque la semilla de dichondra es muy fina. Y en temas de siembra, uno lo sabrán o no, que la semilla se tapa o no a veces, simplemente con una pequeña capa que tiene que tener un espesor que sea prácticamente del mismo espesor que es la semilla. Como la semilla de la dichondra es una semilla muy chiquitita, casi que parece un polvo, entonces tendremos que tirar una capa súper fina sobre ella, más que nada para que los pájaros no se la coman, más que por la necesidad de la semilla de necesitar ser tapada, porque de hecho lo ideal sería no taparla, simplemente implantarla, o sea, una vez que preparamos el terreno, lo nivelamos, desterronamos, le pasamos un rodillo para que quede firme y demás, ahí nomás se tira la semilla, se esparce la semilla y ya está. Si vemos que es un lugar que puede tener muchos pájaros o demás, tiramos una pequeña capa en alguna parte de la superficie, una pequeña espolvoreada de tierra como para tapar un poquito y nada más, pero tiene que ser muy finita. Y la otra opción, si no queremos poner y queremos que sea la cosa más rápida, porque como le digo, tienen que esperar a que la semilla de dichondra germine, que lo hace por encima de los 22, 25 grados, entonces solamente se puede hacer en primavera avanzada o verano. Ahora queremos hacer esto diferente y queremos, en vez acelerar un poco el proceso, colocamos plantines de dichondra, que esos ya son plantines crecidos, la planta está crecida y lo único que hacemos una vez que la implantamos, la planta empezará a esparcirse sobre el terreno, ya que son variedades rastreras, se van a empezar a esparcir en diferentes direcciones y ir formando matas hasta que las matas se vayan entrelazando unas con otras y cubran toda la superficie del terreno. De esta manera se dará tanto en grama, implantación de plantines de grama, como de dichondra. Así que espero que les haya gustado la explicación. En el video vamos a estar editando, vamos a estar colocando algunas fotitos y cosas como para que ustedes vayan viendo cómo es toda la situación, como lo hemos estado demostrando durante todo el video. Y si llegaron hasta aquí, entiendo que les ha gustado mucho el video, así que los invito a que nos dejen un me gusta, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, que se suscriban al canal, porque también nos ayuda. Queremos llegar, estamos muy cerquita de la meta de los 1000 suscriptores, que nos va a permitir cumplir uno de los objetivos para monetizar el canal. Y que si quieren seguir aprendiendo sobre jardinería, sobre plantas de diferentes especies, los invito a seguir conectados y ver el próximo video que les dejaré en pantallas finales, donde aprenderán sobre una nueva planta y seguirán conectados con nosotros, y que eso también nos ayuda mucho si después de ver nuestro video, este video, siguen viendo el resto de nuestros videos. Y si no lo pueden ver hoy, seguido de los invito a hacerlo en otras oportunidades. Tenemos un catálogo muy extenso de videos, más de 120 videos en este momento, así que tienen mucho material para ver, mucho material para aprender. Pronto estaremos subiendo el nuevo video del segundo capítulo
curso de jardinería para principiantes, así que bueno, gracias por vernos, gracias por llegar hasta acá y los dejo con las pantallas finales y nos vemos en el próximo video.